Hola a todos, mi nombre es Byron y en esta ocasión realizaré un video análisis en PascoCapstone sobre el tema movimiento parabólico. Antes de empezar, vamos a recordar sobre este movimiento. Este movimiento es aquel que se produce cuando la partícula, a medida de que se desplaza, describe en su trayectoria una parábola, como por ejemplo con este deportista que se pretende lanzar su jabalina. Al momento de que la lance, esta irá describiendo en su trayectoria la forma de una parábola. O con este par de niñas que se está pasando continuamente la pelota. Si nos fijamos en el movimiento de la pelota, vemos que se están describiendo parábolas continuamente. El movimiento parabólico es una combinación de dos movimientos. En el eje Y se produce un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que la velocidad que experimenta el objeto o partícula en este eje no es constante y va cambiando mientras transcurre el tiempo. Se dice que en una parábola completa en el punto más alto, la velocidad en el eje Y se hace nula, es decir, es igual a cero. Y que en el eje Y se experimenta una aceleración igual a la gravedad, es decir, aproximadamente de 10 metros sobre segundo al cuadrado y orientada hacia abajo o hacia el centro de la Tierra. Mientras que en el eje X se experimenta un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que la partícula experimentará una velocidad constante en el eje X. Y en cualquier punto de análisis de la parábola se tendrá un mismo valor de velocidad. Antes de realizar el análisis en PascoCapstone, he grabado un video en el cual, si nosotros nos fijamos, yo pegué una cinta métrica de 1 metro exacto en la pared y le pedí ayuda a una persona que realice el movimiento que se indica en el video. Para comenzar con el video análisis, ingresamos en PascoCapstone. Lo voy a hacer en dos partes. Al principio voy a hacer el análisis en el eje Y con el movimiento rectilíneo uniformemente variado y después realizaré otro video análisis para el eje X. Hacemos caso omiso a ese mensaje e ingresamos en análisis de video. Aquí vamos a cargar el video que nos hemos grabado previamente. Esta herramienta de los ejes o de coordenadas la vamos a desplazar a donde no nos estorbe. Y la herramienta de calibración la vamos a alinear con el punto inicial y final. En este caso, lo haré con la cinta métrica que pegué previamente en la pared. Y coloco el punto inicial y final, correspondiéndose a esta cinta métrica que menciono. Aquí pueden ustedes editar la longitud de la herramienta de calibración. En este caso, como mi cinta métrica en la vida real es de 1 metro, ¿sí? Voy a dejar la misma longitud, pero ustedes lo pueden cambiar. Si ocuparan una cinta métrica o alguna otra herramienta que no sea de 1 metro. Luego de eso vamos nosotros a chequear en estas flechas de aquí. Le damos clic al engranaje. Nos vamos a de producción de película y chequeamos que la velocidad de reproducción, fotograma o el número de fotogramas corresponda al número de fotogramas con el que grabamos el video. En mi caso, yo grabé el video a 30 FPS. Y como aquí también consta los 30, ¿sí? Es correcto. De no ser correcto, ustedes tendrán que editar aquí el número de los fotogramas. Desactivamos tanto la herramienta de calibración como los ejes para que no nos estorbe. Hacemos clic en la lupa para que nos ayude al momento de ir haciendo clic en los puntos del movimiento. ¿Ya? Y empezamos a avanzar con las flechas de aquí abajo, de fotograma en fotograma.
tomar en cuenta el movimiento desde aquel fotograma en que deja de estar en contacto con la mano. Es decir, desde este punto. Únicamente para hacer constar los puntos o para ir como que tabulando los puntos, simplemente vamos a ir haciendo clic en el centro de la pelota, en este caso de la partícula que ustedes ocupen para el movimiento, tratando de ser lo más exactos en cuanto al centro de masa. Una vez le den clic, va a aparecer una cruz roja. En cada punto de cada fotograma que ustedes quieran hacer constar, va a ir apareciendo cruces rojas. Y asimismo, en la gráfica de la derecha, que es de posición en Y con posición en X, que es la que primero sugiere el programa, van a ir también constando a la par con las cruces rojas de la izquierda. Es decir, aquí señalo otro, ¿sí? Y asimismo se irán incrementando los puntos en la gráfica de la derecha. Ubicamos el centro, le doy clic y se va incrementando también los puntos a la derecha. Realizan esto en todos los fotogramas posibles en que se comprenda el movimiento o en el que se desarrolle el movimiento. Colocamos un punto en cada fotograma. Listo, yo quiero que hasta ahí sea el análisis del movimiento. Es decir, hasta el segundo con 40 décimas de segundo. Hacemos clic aquí para reescalar el gráfico. Colocamos clic aquí para cambiar la variable. La vamos a cambiar por la variable tiempo. En el eje Y vamos a dejar la variable posición en Y. Luego de eso, nosotros damos clic derecho en esta línea, en estas líneas de conexión, ¿sí? Y vamos a deshabilitarlas. Vamos a dar clic en los puntos, propiedades de una serie, apariencia de datos, tamaño del punto de datos y la cambiamos a extra grande. Una vez hacemos eso, colocamos clic en añadir herramienta de coordenadas, añadir herramienta de alineación. Alineamos este cuadrado con el primer punto que nosotros tabulamos. Le damos clic a este cuadrado y seleccionamos alinear al eje Y para que el primer punto de posición esté alineado al tiempo de 0 segundos. Volvemos a reescalar con este icono de aquí. Y finalmente le asignamos una función a la distribución de puntos que tenemos. En este caso, como es una parábola, vamos a asignarle una distribución cuadrática.
Deshabilitamos este cuadro para que no estorbe. Si deshabilitamos la opción mostrar leyenda, y nos quedará aquí este cuadro que describe la ecuación de la parábola. Ya tenemos nuestra primera gráfica de posición versus tiempo. Luego de eso añadimos otra gráfica. Conservamos el tiempo en el eje de las X y seleccionamos otra variable para el eje Y. En este caso ya tenemos posición. La que nos toca sería velocidad en Y. Ya tenemos posición en Y, ahora velocidad en Y. Reescalamos asimismo. Deshabilitamos estas líneas tomates de conexión. Nos acercamos, damos clic derecho. Deshabilitamos líneas de conexión. Damos clic en el punto, clic derecho, propiedades de la serie, apariencia de los datos y asimismo hacemos el tamaño de los puntos extra grandes. Una vez hicimos eso, colocamos una herramienta de coordenadas. Clic aquí, seleccionamos añadir herramienta de alineación, movemos el cuadrado al primer punto, damos clic a este cuadradito y la alineamos al eje Y. Como la distribución de los puntos en la gráfica de velocidad versus tiempo se asemeja a una recta con pendiente negativa, le vamos asimismo a asignar un ajuste de curvas apropiado. En este caso, un ajuste de curvas lineal con pendiente. Listo, asimismo deshabilitamos este cuadro para que no estorbe. Y nos quedaría este cuadro que estoy moviendo, que describe la función lineal. Ya tenemos entonces nuestro gráfico de velocidad versus tiempo. Velocidad en Y versus tiempo. Añadimos un tercer gráfico. Estos tres gráficos hay que recordar que estoy describiendo lo que pasa en el eje Y, acordándonos que en el eje Y sucede un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Seleccionamos en Y, ahora ya tenemos posición en Y, velocidad en Y, y nos toca aceleración en Y. Tratamos de escalarle lo más que se pueda, ¿sí? Para ubicar el primer punto. Colocamos una herramienta de alineación. La movemos al primer punto. Clic en el cuadrado. Alineamos con el eje Y. ¿Sí? Y en esta, lo distinto es que tenemos que seleccionar aquí, en el lápiz con 3 puntos. Es para resaltar un rango de puntos de los datos activos. Dámosle clic y le vamos haciendo más grande y moviendo este cuadrado, ¿sí? Conforme o para que marque todos los puntos de la gráfica de aceleración versus tiempo. Una vez hagan eso, denle clic en este símbolo de sumatoria, que es para añadir o eliminar estadísticas. En este caso a mí me interesa tanto la media como la desviación estándar. Activo las dos, ¿sí? Y me sugerirá los dos valores que a mí me interesan, media y desviación estándar. En este caso la media me presenta o me dice a mí el valor de aceleración aproximado que está experimentando el cuerpo, que es de menos 10.15, ¿sí? Que correspondería a un dato certero, en este caso porque sabemos que la gravedad
es aproximadamente menos 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Asimismo, deshabilitamos este cuadro de aquí para que no nos estorbe. Y reescalamos los gráficos para que se vean mejor. Listo, esta sería la primera parte del análisis. En este caso, para el eje Y, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos las tres gráficas que corresponden al movimiento. Para continuar con el video análisis, voy a seguir con el eje X. Acuérdense que en el eje X dije que se desarrolla el movimiento rectilíneo uniforme. Por motivos de espacio voy a deshabilitar estas dos últimas gráficas que hice. Tanto la de aceleración en Y respecto al tiempo, la elimino, y también la de velocidad en Y respecto al tiempo. Únicamente me quedo con posición en Y versus el tiempo. En este caso voy a cambiar la variable en el eje Y. En vez de posición en Y, voy a intercambiarla por posición en X. Ahora la distribución de puntos se asemeja a una función lineal, ya no una cuadrática. Por lo tanto, aquí arriba, en el ajuste de curvas, damos clic, ¿sí? Deshabilitamos cuadrática y le intercambiamos por lineal. Asimismo, tendré que poner una nueva herramienta de alineación en esta cruz que tenemos aquí, ¿sí? Seleccionamos añadir herramienta de alineación, arrastramos el cuadrado a la primera posición o al primer punto de análisis, clic en el cuadrado y le alineamos al eje Y. Esto con el fin de que la primera posición corresponda a un tiempo de 0 segundos. Y la gráfica me quedará así. Añadimos una nueva gráfica. Ahora vamos a representar la velocidad en X respecto al tiempo, ¿sí? Seleccionamos objeto 1 y velocidad en X. La gráfica que me queda es de la siguiente manera. Añadimos una nueva herramienta de alineación. La ponemos en el primer punto de análisis, ¿sí? Y la pegamos al eje Y. Asimismo, para que le corresponda un tiempo de 0 segundos. Si ustedes se dan cuenta, se asemeja a la gráfica de aceleración en Y versus el tiempo, que fue una de las que borré, ¿sí? ¿Por qué se asemeja? Porque acuérdense que en el MRU hay una velocidad constante, ¿sí? En el eje X experimenta una sola velocidad del cuerpo a medida de que avanza, ¿sí? Por eso la distribución de puntos se asemeja a una función igual a un solo valor, ¿sí? En este caso, como tenemos la distribución así, colocamos la herramienta de resaltar puntos de datos activos, arrastramos el cuadrado y seleccionamos todos los puntos activos. Clic en este simbolito que se parece de sumatoria, que es de añadir o eliminar estadísticas. Y en este caso me interesa a mí tener de media y de desviación estándar. El valor de media corresponderá entonces a mi valor de velocidad constante que se desarrolla en el eje X, que es de 1.80 metros sobre segundos. Este es el mismo valor de velocidad para todo el movimiento o para toda la parábola que yo he marcado en mi video. Y como sabemos, en movimiento rectilíneo uniforme no hay presencia de aceleración porque la velocidad es constante. Pero con todos nosotros, si queremos, perdón, podemos hacer la gráfica de aceleración versus tiempo para corroborar eso. Añadimos una nueva gráfica, seleccionamos la aceleración que se representa en el eje Y, aceleración en X, versus el tiempo, ¿sí? Acercamos, colocamos una nueva herramienta de alineación, la arrastramos al primer punto, alineamos el primer punto con el eje Y para que le corresponda un tiempo de 0 segundos, ¿sí? Y si nosotros vemos, miren, ¿sí? Igual tendremos que hacer con herramientas estadísticas para hacer el análisis de dicha distribución, ¿sí? Y se va a asemejar a un valor de una función, ¿sí? Que va a estar cercano a 0. Colocamos esta herramienta para resaltar datos activos, colocamos dentro del cuadrado todos los datos, ¿sí? Que me interesan analizar, seleccionamos en añadir estadísticas,
Damos clic en media y desviación estándar. Ya. Miren, este valor de media es bastante bajo, de menos 2.83 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Es un valor muy inferior a la unidad, ¿sí? Es muy cercano a cero, ¿sí? Y eso me haría a mí corroborar de que no existe aceleración en el eje X, ¿sí? Porque es un MRU, no hay aceleración porque hay una velocidad constante. Para finalizar, miren, desactivamos estas leyendas de aquí que no nos estorben, ¿sí? Reescalamos las imágenes o las gráficas. Para verlas un poco mejor, vamos a desplazar el eje del tiempo. Vamos a arrastrar los valores de media y de desviación estándar que caracterizan. Listo, y tendríamos de la siguiente manera las gráficas. Estas tres gráficas, repito, son las que describen el movimiento rectilíneo uniforme que se desarrolla en el eje X. Por eso es que la gráfica que representa la posición se asemeja a una función lineal, ¿sí? De una recta con pendiente positiva. La gráfica que representa la velocidad en X en función del tiempo se asemeja, fíjense ustedes, se asemeja a una función cuyo valor o es igual a una constante. En este caso, a 1.8, que corresponde al valor de velocidad constante, 1.8 metros sobre segundos. Y por último, esta que únicamente era para comprobar que la aceleración no existe en el movimiento rectilíneo uniforme. En este caso me salió una aceleración muy cercana a cero, menos 2.83 por 10 a la menos 7. Listo, eso sería todo por el video de hoy. Gracias.